Cordiales saludos, quien les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos. En nuestra clase de biología estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Analiza el metabolismo celular con la participación de los organelos transductores de energía. Estaremos viendo hoy la respiración celular, etapas y procesos. Indicadores. Conceptualiza la respiración celular. Reconoce la relación de la respiración con las mitocondrias, describe las etapas, reconoce las reacciones y analiza la importancia biológica. Entonces, recordemos a nuestra célula dividida, célula eucariota, núcleo, citoplasma. ¿Qué encontramos en el citoplasma? Aparatos de Golgi, retículo endoplásmico, ribosomas, lisosomas y mitocondrias. Entonces las mitocondrias son orgánulos celulares de doble membrana, donde la membrana mitocondrial externa es lisa y la membrana mitocondrial interna presenta una serie de pliegues llamados crestas. Entre estas dos membranas hay un espacio intermembranoso y hacia el interior de la membrana interna se encuentra la matriz mitocondrial. También poseen ribosomas y material genético. Las reacciones metabólicas pueden ser reacciones anabólicas o síntesis de moléculas complejas a partir de sustancias simples. Requieren energía y son llamadas endergónicas. Son la energía que requiere en forma de ATP. Las reacciones catabólicas degradan sustancias complejas a sustancias simples y liberan energía en forma de ATP. Una de las reacciones catabólicas de la célula y los seres vivos es la respiración celular, que ocurre en los orgánulos celulares llamados mitocondria. La respiración celular es el conjunto de procesos o reacciones químicas mediante el cual las células generan energía en forma de ATP. Entonces, a partir de moléculas complejas se forma anhídrido carbónico, agua y liberación de energía, como dijimos, en forma de ATP. Esta respiración puede ser aeróbica, se produce con aporte de oxígeno. Este es el aceptor final de los electrones. Anaeróbicas ocurre en ausencia de oxígeno y el aceptor final de electrones es otra molécula inorgánica distinta al oxígeno. La ecuación general de la respiración celular es la siguiente. La molécula de glucosa en presencia de oxígeno, agua, nos va a dar anhídrido carbónico más agua más ATP. Si observamos la ecuación, veremos que el agua está tanto del lado del reactivo como del lado del producto. Es una reacción de tipo redox, donde la glucosa sufre oxidación y el oxígeno reducción. Por tanto, existe transferencia de átomos de hidrógeno y electrones. En condiciones de combustión de glucosa ocurre esta serie de reacciones tipo redox para aprovechar la energía contenida en los enlaces químicos de la glucosa. Esta respiración se produce en 4 etapas. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol. La descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa se lleva a cabo en la membrana mitocondrial interna. La glucólisis se desarrolla en el citosol. La molécula de glucosa de 6 átomos de carbono se transforma en moléculas de piruvato de 3 átomos de carbono. Esta reacción se produce en 2 etapas, en 2 fases. La primera fase requiere de energía en forma de ATP para que pueda llevarse a cabo, pero en la segunda fase hay una captura de energía, hay liberación de energía en forma de ¿qué? En forma de ATP y NADH. Entonces, esto van a encontrar en su material de lectura. Tenemos la glucosa, que a través de una serie de reacciones utilizando la ATP, nos va a dar la molécula de piruvato. Por cada molécula de glucosa tenemos 2 moléculas de piruvato. En esta segunda fase ya hay una liberación de energía en forma de ATP y NADH.
una síntesis de esta reacción, entonces lo podemos ver en esta ecuación. La glucosa, a través de una serie de pasos, me va a dar piruvato. También me va a dar 2 moléculas de piruvato. También me va a dar 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de ATP. Tenemos la reacción general de la glucólisis. Como ya mencionamos, tenemos las moléculas de agua, 2 moléculas de piruvato, 2 ATP y 2 NADH. ¿A partir de qué? De la glucosa más ATP, que fue en la primera fase de la glucólisis. La descarboxilación del piruvato. Una vez que tengamos nuestro piruvato, este piruvato, a través de una serie de reacciones en presencia de la coenzima A, se transforma en acetilcoenzima A. También hay una ganancia de energía en forma de NADH. Este conjunto de reacciones ocurre en un complejo multienzimático, como lo vemos acá. Entonces, este complejo se produce la descarboxilación del piruvato y la formación del acetilcoenzima A. Entonces, tenemos el piruvato liberando anhídrido carbónico, una serie de reacciones en presencia de coenzima A. Se forma la acetilcoenzima A y la formación de NADH. Resumiendo, piruvato, tenemos 2 moléculas de piruvato provenientes de la glucólisis. Se forma acetilcoenzima A y liberación de NADH. Muy bien. Entonces, esta es la reacción del producto. 2 anhídrido carbónico, 2 NADH, 2 acetilcoenzima A. Esta nuestra acetilcoenzima A ingresa en el ciclo de Krebs. ¿Dónde se produce el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Se compone de 8 reacciones químicas desarrolladas en una vía catabólica cíclica, donde inicia la acetilcoenzima A, que proviene de la descarboxilación del piruvato, se combina con el oxalacetato y da lugar al ácido cítrico. Después me da el alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato y vuelve al oxalacetato. Como podemos ver, esta vuelta a la ruta metabólica da como productos finales 2 moléculas de CO2. Tenemos acá las 2 moléculas de CO2. También nos da una molécula ATP a partir de una molécula de GTP, que es un análogo. También da 3 moléculas de NAD, como vemos acá, NADH, 3 moléculas, y una molécula de FADH2. Entonces, para recordar un poquito, tenemos el piruvato, luego tenemos la acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs en presencia del oxalacetato. Entonces inicia el ciclo de Krebs en 8 reacciones. Y acá tenemos liberación de NADH, NADH, también tenemos la liberación de GTP, FAD y NADH. Bueno, entonces la reacción final tenemos 4 de anhídrido carbónico, 6 de NADH, 2 de FADH, 2 de coenzima A y 2 de GTP, que es un análogo del ATP. Luego tenemos la fosforilación oxidativa. Es la cuarta etapa y ocurre en la membrana mitocondrial interna. En ella se produce el transporte de electrones y la quimioosmosis. Este transporte de electrones se lleva a cabo en la parte interna y forma parte de la cadena de transporte de electrones. Actúan como los nuevos aceptores de electrones, transportados ¿por quién? Por el NADH y FADH2, que permite la transferencia de hidrogeniones o protones ¿hacia dónde? Hacia el espacio intermembranoso. También tenemos el gradiente de protones que se forma, se van transfiriendo átomos de hidrógeno en forma de hidrógenos y protones. Cada vez que los aceptores reciben electrones, por reacciones redox pasan de su forma oxidada a su forma reducida y así sucesivamente. Bueno, el regreso de los mismos hacia la matriz mitocondrial se produce a través de la enzima transportadora que tenemos acá, que es la ATPasa
o ATP sintasa, con la consiguiente síntesis de ATP. Los electrones transportados de un aceptor a otro conforme van pasando participan de una serie de reacciones exergónicas. En unas reacciones redox acopladas aportan la energía necesaria para la síntesis de ATP. Entonces, la difusión de protones a través de la ATP sintasa proporciona la energía para la síntesis de ATP. Es la transferencia de protones desde el espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial, se conoce con el nombre de quimioosmosis. Mientras tanto, el oxígeno se convierte en receptor final de los electrones. Al unirse también forman agua, como vemos acá en la reacción, uno de los productos finales de la respiración celular. Entonces, para hacer un balance, tenemos 2 ATP, como son 2 moléculas de piruvato, entonces multiplicamos por 2, 4 ATP. Entonces 2 NADH, cada NADH aporta 3 moléculas de ATP, 2 por 3, 6 moléculas de ATP. 2 NADH, 6 ATP. El GTP es un análogo del ATP, entonces 2 GTP, 2 ATP. El NADH aporta 3 moléculas de ATP, entonces 6 por 3, 18 ATP. El FADH aporta 2 moléculas de ATP, entonces 2 por 2, 4 ATP. En total 38 ATP que se forman en la respiración de células del hígado y del riñón, mientras que en las células musculares se forman 36 moléculas de ATP. Como conclusión, entonces tenemos la ecuación resumida a partir de moléculas de glucosa. Tenemos la formación de anhídrido carbónico, agua más ATP, 38 moléculas de ATP. ¿Cuáles eran los pasos para la respiración? La glucólisis, la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la descarboxilación, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Entonces, de una molécula de glucosa, pasando por el piruvato, por la acetilcoenzima A, ingresa en el ciclo de Krebs y esto ingresa en la cadena de transporte de electrones por fosforilación oxidativa, obtenemos finalmente ATP. Como conclusión, la importancia de la respiración radica en el hecho de que el proceso metabólico provee energía en forma de ATP. ¿Para qué? Para poder realizar los procesos vitales y también para que los organismos fotosintéticos utilicen el CO2 para realizar el proceso de fotosíntesis. Tienen su material de lectura y las actividades para desarrollarlo. No olviden el correcto lavado de manos. Gracias.